Buenas noches en Puebla, buenas tardes en Tijuana. Hoy con el cambio de horario, una confusión definitiva, ¿no? ¿Cómo estamos, Jesús? Nadia, nuestra súper invitada del día de hoy. Hola, ¿Cómo estás, Nadia? Qué gusto. Hola, ¿qué tal? Ay, perdón, pongo acá esta chunche. Hola, doctor Iselín, buenas tardes, maestro Jesús. hola, buenas Aquí tardes. ya uniéndome. Maestra Nadia, muchas gracias. Híjole, de veras estamos aquí entre solicitudes, estamos apenas empezando, y bueno, el salón se está llenando, estamos muy contentos. Primero que nada, por el honor de estar contigo, como lo anunciamos en el flyer, directo de Negocios sin Complicaciones, estás tú aquí con nosotros, y de veras nos sentimos muy orgullosos. Ha sido, de veras, hasta como dicen, hasta cuando dicen en la televisión, hasta que se nos hizo, maestra, porque sé que estás muy ocupada, ¿no? Pero No, estamos muy muchísimas contentos gracias de verdad por hasta la que nos invitación. hizo, ¿no? Al contrario, gracias, gracias de verdad por Sí. acompañarnos y por aceptar. Sabemos, ¿no? Tu agenda súper complicada y de verdad queremos agradecerte el día de hoy. Si me permites hablarte de tú y también me encantaría que me hablaras de tú. Me Por llamo supuesto, por Jessica, supuesto. ¿no? Y pues de verdad, Nadia, muchísimas, muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ambos por la invitación. Y bueno, sí, marzo sí es un mes un poquito complicado porque recién inicié clases en el TEC y ahorita arranco con otro grupo, pero aquí estoy muy ilusionada perdón, ya sin voz porque hoy me la pasé en juntas y en cursos, pero muy contenta de estar aquí con ustedes el día de hoy. Y muy bien, a mí me gusta mucho el aspecto que hemos platicado, maestra, acerca de impulsar a las pequeñas y medianas empresas, a los chicos emprendedores y demás. Este canal que tienes tú, de hecho, lo recomendamos a todos. Saludo a todos los saludos. Ahorita vamos a hacer los saludos, que es que aquí somos muy desordenados, maestra Nadia. Aquí somos muy desordenados. O sea, al final vamos a leer tu currículum. No, no es cierto, ahorita lo vamos a leer, pero por su mundo desordenados. Lo que quiero comentarles es cómo tú has impulsado tu canal de YouTube que tiene muchas, me decían algunos compañeros, es que sabes qué, yo con ella he aprendido mucho. 150 y tantos episodios llevas, ¿no? En tu canal. Sí, sí, de hecho hoy se publicó, no, perdón, mañana se publica el episodio 171, si no mal recuerdo, y ya tenemos por ahí tres masterclass. Entonces, la verdad son en realidad 174, 175 episodios. Wow, Muchísimas excelente. ¿Cómo felicidades. fue eso? A ver, perdón, doctora, adelante. No, muchísimas felicidades y ahora sí, como dice Jesús, ¿y cómo fue eso, no? ¿Cómo empezó la idea de negocios sin complicaciones? Pues realmente la verdad empezó por una necesidad académica. Tenía por ahí, yo imparto clases ya para los chicos que se van a graduar. Yo tomo a los chicos de séptimo, octavo y noveno semestre y pues me estaban llegando un poquito laxos en materia de derecho aduanero. Entonces yo ya me sentía, ya saben, como loro repitiendo lo mismo cada semestre para poderlos llevar hacia mi materia de manera adecuada. Y pues por ahí la doctora Regina Freeman en el TEC nos invitó a un curso a profesores de videos educativos y tuvo a bien enseñarnos cómo hacer un canal de YouTube. Entonces, saliendo del curso dije, voy a crear un canal de YouTube, pero en ese momento dije, no lo voy a crear como Nadia Montes la profesora, porque imagínense el tema, ¿no? Ya me tienen 3 horas a la semana en el aula y todavía me tengo que chutar sus videos. Entonces, obviamente eso iba a ser todo un problema y decidí hacerlo con la parte que ellos no ven, que es la Nadia Montes consultora, ¿no? Y así fue como arrancó el canal y pues en realidad empecé con mis alumnos y pues ya saben cómo son los chicos, ¿no? Un chico le dice a otro de otra universidad, me veían en otra universidad. Estos chicos empezaron a llegar pues a hacer prácticas o a trabajar en distintas empresas y ahora me ven los jefes, ¿no? Entonces, la verdad ha sido toda una experiencia y pues ya va a ser el cuarto año en julio de este año. Pues muy contenta, ¿no? Estamos ya rebasamos la cifra de los 13,000. Bendito sea Dios, dicen que el 13 es de mala suerte, entonces ya un poquito arriba de 13 es bueno. Y así fue como realmente empezamos, Jessica, así, esa es la historia. No, Nadia, pues de verdad muchísimas felicidades, seguramente un gran esfuerzo, ¿no? Un gran trabajo, como dices, porque pues no nada más se tiene que hacer a la ligera, ¿no? Y pues ya 13,000, más de 13,000 seguidores, yo creo que es una maravilla
y qué fortuna poder compartir, ¿no? Con la gente. Y bueno, como dices, no repetir, invitar a los chicos a que escuchen estos videos. Y bueno, hoy por hoy todos, ¿no? Todos que sigan a Nadia en Negocios sin Complicaciones y pues crezcan esta capacitación en materia aduanera y de comercio exterior. Muchísimas felicidades por esos más de 13,000 y seguramente crecerá cada día más, ¿no? Muchas gracias. Pues sí, esa es la intención. La verdad es que nunca nos imaginamos aquí en GMO Consultores llegar a esto. De hecho, ya hasta tuvimos que crear la marca Negocios sin Complicaciones porque pues realmente la audiencia llama aquí a la oficina y no pregunta por GMO Consultores, pregunta por Negocios sin Complicaciones, ¿no? Entonces decidimos que, bueno, teníamos que empezar a hablar de un negocio multimarcas y la verdad pues ha sido pues muy sorpresiva la respuesta de la gente para este canal. Cuando yo lo creé, la verdad, no me imaginé que un canal dedicado a comercio exterior iba a tener foro, ¿no? O sea, la verdad es que lo hice por un fin académico, pero pues me estoy dando cuenta de la gran necesidad que se tiene de llevar el comercio exterior, como decimos nosotros, ¿no? Sin tecnicismos, sin rollos, y por eso el tema de sin complicaciones, porque usualmente solemos hablar de muchos tecnicismos, pero la gente que no está en el ramo obviamente no lo entiende. Fíjate que estamos conectados totalmente contigo, maestra, porque pues te presento a la doctora Jessica Silin, también está comprometida y estamos comprometidos mucho a dar el conocimiento, agradecer lo que hemos sido, ayudar a los muchachos. O sea, por eso salió también Contacto Aduanero, por eso salió Cadena de Conocimientos, por eso también la doctora tiene sus especialidades de clasificación arancelaria. Ella es la emperatriz de clasificación arancelaria, maestra Nadia, Están ahí prohibidos postulada los por todas títulos nobiliarios en México, pero agradezco. Entonces, estamos muy contentos por todo lo que hacemos. Y al tener, pues nosotros, de alguna manera, tres y otros que se han sumado también a grandes proyectos, pues nos sentimos contentos porque sabemos que estamos llevando a otro nivel a los muchachos. Y ojalá en nuestros tiempos hubiera habido alguien que nos hubiera orientado, hubiera habido videos. Entonces, la verdad es que no, salimos, yo lo comentaba el otro día, salí yo sin saber que era un pedimento, totalmente, o sea, no, ni tocar un pedimento, no sabía ni qué era. Hablaron tanto en la escuela de eso que ni siquiera sabía qué era. Entonces, Claro, y no había redes sociales, eso, o sea, yo recuerdo salir de la prepa, o sea, yo entré a la carrera en el 95, plena firma del Telecán, y apenas en el 94 en la prepa llegaron las primeras computadoras, ¿no? Y eran 3 computadoras para todo el campus Toluca acá en el TEC de Monterrey, y te peleabas por conectarte a una pantalla en donde no había nada del otro lado. De hecho, sacabas tu librito de código HTML y te ponías a hacer toda una página con código HTML, cuando esto, digo, ya actualmente ni quien lo haga, con la finalidad de decir, hola, estoy aquí. Entonces, en efecto, o sea, yo también, obviamente, cuando creamos el canal, pues la intención era eso, ¿no? Poder estar en contacto con un chico o una chica en cualquier parte de la República y también con gente del ramo que pues es difícil conectar de otra manera, ¿no? muy No, y hay que bien. aprovecharnos, sin lugar a dudas, pues la verdad, la posibilidad que nos da Internet y la posibilidad que podemos hacerlo todo a través de línea, yo creo que, pues, estamos, ¿no? Dicen estudios que estamos 5 años adelantados, esto que vivimos hoy, pues, por la pandemia lo tuvimos que adelantar, pero sin lugar a dudas creo que, bueno, obviamente a través de Negocios sin Complicaciones, a través de Contacto Aduanero, pues se ha logrado, ¿no? Se ha logrado pues querer compartir, ¿no? Como dice Jesús, ¿no? Esta idea formidable de Contacto Aduanero, pues la tiene Jesús precisamente en tiempo de La pandemia. tenemos. Vamos, bueno, pero tú empezaste. Yo me sumo porque me enamoro del proyecto, pero definitivamente siempre con la misma intención que se crea Negocios sin Complicaciones. Nos lleva muchos años de ventaja, apenas vamos a cumplir uno, pero muchísimas felicidades, Nadia, de verdad. No, excelente. Yo creo que lo que ustedes están haciendo con este año también es bastante bueno. Y no digan muchos años porque me suman más canas. Entonces, ya sabes cómo No, somos, Jessica, en ese sentido. Oye, nos maestra, llevas años nada más en el programa, porque de edad, aquí Jesús y yo te doblamos la edad, seguramente. oye, si yo estoy bien joven todavía, ¿cómo eres? Bueno, vamos a saludar, te digo que somos muy desordenados, vamos a saludar
Y ahorita vamos a leer el resumen de nuestra gran invitada del día de hoy en Contacto Aduanero. Estamos, como dicen, en manteles largos, en el mes de la mujer, con una persona bastante comprometida con el conocimiento, tiene muchos seguidores en las redes y la verdad nos sentimos muy, muy honrados de estar con ella. Y vamos a saludar a, pues primero a Grupo Merkel que nos ayuda con la transmisión, ¿no? ¿Quién más, doctora? A ver, porque tú te las sabes todas. También tenemos a la Asociación de Mujeres Aduaneras, tenemos a la Federación Iberoamericana de Abogados, recibiendo de verdad con fanfarrias al Vista Miguel el día de hoy, que esperemos que usted se encuentre al 100% ya y por lo tanto saludar a la Asociación de Vistas Aduanales, quien de verdad, pues, programa tras programa no nos ha abandonado y ha estado siempre con nosotros. Gracias, Vista, y gracias a todos los Vistas que nos acompañan en cada una de las sesiones. Gracias. Sí, Asociación Latinoamericana de Mujeres Aduaneras. Tenemos también al Colegio de Compliance, que ya también se integra también a nuestras transmisiones. Bueno, obviamente, negocios sin complicaciones, que también vamos a estar en cada sesión, si nos permite, Nadia, poder comentar que también negocios sin complicaciones nos está siguiendo, ¿no? Pero por supuesto, Jesús, por Ahí supuesto. Y estamos. así es, así es. Tengo que me conecto sin cámara porque no es mentira, o sea, a esa hora me pongo a pedalear. Entonces estoy No, viendo los programas y estoy en la elíptica, pero de que me Gracias, conecto, me conecto. gracias, Nadia. pues tenemos a muchos personas que también a los alumnos, estoy viendo a un seguidor tuyo también, Edrey Fernández, amigo también de la casa, Caduceo Aduanero, también amigo de la casa, varios que de veras nos están siguiendo el día de hoy y bueno, quieren saber de Nadia. Quien tenga preguntas para nuestra presentadora, pues ahora sería usted nos los a conocer, ¿no? Y bueno, no sé, maestra, doctora, ¿qué hacemos? Dime. Pues el foro es de Nadia, si antes nos quiere platicar cómo llega al comercio exterior, fíjate Nadia que siempre nos gusta, independientemente de que, gracias a Dios, siempre hemos tenido grandes profesionistas, grandes profesionales en la materia, como es tu caso también, ¿no? Y hoy nos vas a exponer un tema, híjole, yo creo que vamos a estar todos súper contentos de escucharte, pero también nos gusta conocer la historia de cómo te apasionas en esta materia, ¿no? ¿Cómo llega Nadia al comercio exterior? ¿Qué es lo que la mueve? ¿No? Platícanos Claro, cómo... claro, claro. Mira, por supuesto. Como les comenté, pues yo me graduó de la prepa justo con el NAFTA. O sea, ya había entrado en vigor el NAFTA. Yo estaba en pleno 94, ya saben, como todo chico en prepa. Y ahora qué sigue, ¿no? ¿Y qué estudio? ¿Y a qué me meto? A mí me llamaba más el tema de cuestiones administrativas, o sea, cualquier carrera en el ámbito de negocios y administración de empresas, y estaba indecisa entre comercio internacional, que justo en el campus Toluca, donde yo estaba haciendo mi prepa, pues ya ya la carrera tenía un año, pero ya justo en ese año, en el 94, ya no era nada más el tronco común, sino que ya estaba la carrera completa para poderla estudiar. Y pues empiezo a analizar entre contabilidad, que era una de mis metas, o comercio exterior, y me decido por comercio internacional. La realidad es que, pues como todos, ¿no? Entras a las carreras y entras al tronco común. Entonces yo todavía no estaba segura si comercio exterior era o no una carrera para mí. Y tengo una tía que es contadora. Entonces, lo que hice durante el primer y segundo semestre fue irme a trabajar a su despacho contable. Entonces, en mis ratos libres iba a ayudarle y todo. Y yo dije, no, no, yo no quiero estar arrastrando el libro haciendo pólizas. Eso Y de bueno, arrastrar el lápiz, no sé muy bien. sí, o sea, horrible. Y la verdad es que, mira, acabé haciéndolo, porque la verdad es que ya tras varias malas experiencias contables, ahora Nadia Montes es la auxiliar contable aquí en Gemeo Consultores, ¿no? Entonces llevo mi contabilidad. Pero pues al final decidí cuando terminó el cuarto semestre, que ya era el decidir si me quedaba o no en comercio internacional o me cambiaba a contabilidad, decidí seguir por la carrera. Y gracias a Dios, cuando estuve ya en los últimos 2 semestres en el TEC de Monterrey, los últimos 2 semestres de la carrera, hay unas materias optativas que se llaman tópicos. Entonces, en cada carrera, en los semestres, se abre una serie de tópicos que tú puedes tomar. Y yo decidí irme por una que dio el maestro Julio Rodríguez de AJR Consultores. Yo dije, eso quiero,
Porque mi papá es una persona muy ruda de carácter, en el sentido de que es demasiado estricto. Y mi papá, desde que yo entré a la carrera, él es médico de profesión, me dijo, estudia algo que puedas ejercer desde la esquina de tu casa. Así de sencillo, ¿no? Entonces él no me veía yéndome a trabajar a una empresa. O sea, su consigna fue, yo te pago la carrera en el TEC de Monterrey, obviamente con beca. Yo estudié toda la carrera becada y tenía que mantener las calificaciones. Y pues me dijo él, o sea, tú tienes que trabajar por tu cuenta. En efecto, yo salgo de la carrera, no tuve problema para conseguir empleo porque yo estaba ya haciendo prácticas en una empresa por gusto, o sea, no tanto por requisito académico, sino por gusto. Y pues me voy, la graduación fue en diciembre, salgo de la escuela, me gradúo y todo, les pido en la empresa que me dieran el mes de diciembre por todos los trámites, pues obviamente pasar las navidades, las fechas con mi familia, y la promesa era regresar el 15 de enero en lo que yo encontraba trabajo. Llego con el gerente general, que era mi jefe, y le digo, bueno, pues contador, pues no sea malo, deme una carta de recomendación para ir a buscar empleo, porque yo ahorita pues ya necesito buscar empleo. No, Nadia, no hay carta. Y así de, ¿qué hice mal? No, así de, por Dios, ¿y en qué la regué? Y me extienden el contrato de trabajo, ¿no? O sea, Ay, qué lo que hubo padre. en la mesa fue ese contrato de trabajo. Era una empresa muy bonita, obviamente estaba muy cerca de la casa de mis padres y pues dije, de aquí soy. Y ahí empecé a trabajar y pues una cosa me llevó a otra, pero un buen día, ya en el segundo empleo, 2 años después, yo llego a trabajar a la empresa. Yo estaba ya en ese entonces como jefe de compras internacionales y veo entrar al director de planta. Eh, Quiero decirles así, ¿no? O sea, agachado, viendo hacia el suelo, completamente jorobado y con la cara toda demacrada. Y para mí eso fue un súper choque, ¿no? Fue, yo dije que yo iba a dedicarme a la consultoría, no a trabajar para alguien más, ¿sí? Y en ese momento yo estaba estudiando mi maestría ya en la Universidad Autónoma de acá del Estado de México, y pues ya fue que dije, ok, hasta aquí llegué, es momento de decir adiós y es momento de emprender la consultoría. Así que pues me desempaqué del trabajo a los 26 años de edad y a los 26 años de edad empecé como consultora. Muy joven en realidad y pues como bien lo dices, Jesús, sabiendo lo mínimo indispensable, ¿no? Pero el chiste era como dice por acá un buen contador, mi amigo el contador Valero, firme aunque no sepa, licenciada, ¿no? Entonces llegaban los clientes y, oye, necesito esto y esto, ¿tú le sabes eso? Sí. Ya después te ponías a investigar, ¿no? Y a estudiar todo el caso, pero obviamente no le podías decir que no al cliente. Y así fue como empecé con esto. Y pues ya este 10 de marzo cumplimos justamente 18 años aquí en Gemeo Consultores. Wow. Muchísimas, muchísimas felicidades. Qué historia, ¿no? Y qué valentía, de verdad, de verdad. Muchísimas felicidades, Nadia. Tu historia, yo creo que hoy puede inspirar a Mira, muchísimas, ¿no? A muchísimas de las estudiantes que te están viendo el día de hoy y de los estudiantes Así también, es. ¿no? ¿Por qué no? fíjate que ahorita, doctora, pues, híjole, me gustaría compartirles el currículum, ¿no? Porque es bastante extenso. Por eso es muy bueno que también ella nos platique esa trayectoria, ¿no? Pero bueno, dentro de sus generales, la maestra Nadia Paola Montes Andrade, sí, es máster en comercio internacional, sí, eh, dado por la Universidad Jaume, perdón, Castellón, España, y cuenta con otra maestría en comercio internacional por la Facultad de Economía de la Universidad del Estado de México, obteniendo en 2003 la presea Ignacio Manuel Altamirano por sus buenos estudios a nivel posgrado, ¿no? En el año 2003 forma parte de la plantilla práctica ya del TEC de Monterrey. El TEC de Monterrey pues es una escuela de excelencia total. Quien estudia y quien labora como máster ahí, debe, tiene que tener un gran nivel de conocimientos y un gran nivel también académico como tal. Fue responsable de las áreas de tráfico, mercadotecnia internacional y compras internacionales en dos importantes empresas en el Estado de México, ¿no? Ella es fundadora de GMO Consultores, dedicadas a la consultoría, ¿no? Y se encuentran ellos ofreciendo sus servicios en el Estado de México, Querétaro, áreas metropolitanas de, del área, y también como consultoras de Canacintra en Toluca, Estado de México. También pues tiene sus competencias
laborales por medio del Conocer, para diseño de cursos de capacitación, y bueno, fundadora de Negocios sin Complicaciones, ha sido invitada para conferencias de muchas partes, contadores públicos, conferencias de negocios de Monterrey, y bueno, es un extenso el conocimiento que tiene en cuanto a comercio, y la verdad estamos pues, muy admirados, ¿no? Por todo lo que vemos en este currículum, y aparte, pues ya ojalá podamos seguir tus pasos y que tú sigas nosotros y ya eres en este momento, acabas de firmar un contrato con Contacto Aduanero para que seas para siempre parte de nosotros, estimada Nadia. Claro, ¿Ok? claro que sí, Jesús. Y además ustedes ya forman parte de la familia NSC, que ya saben que así nos manejamos en el canal. Y aquí está Edri, que por fin lo estoy viendo cara a cara. Hola, Edri. Es uno de los chicos que más comenta en el canal y que más participa. Entonces, también bienvenidos a la familia NSC. No, pues Bien, bienvenida, está bien, pues bienvenida a tu foro. Es tuyo y tienes, si nos vas a compartir una presentación, tienes todos los controles también. Y pues bienvenida y agradecidísimos contigo de que nos acompañes en este mes de la mujer, ¿no? Y qué mejor que una mujer con esa valentía, ¿no? Y esas ganas y esa pasión como la tuya que esté el día de hoy con nosotros. Gracias. Al contrario, déjame, muchas gracias nuevamente. doctora y maestra Nadia, déjenme decirles que de parte de todos los hombres que formamos Contacto Aduanero, que somos muchos, los que estamos aquí, quiero dedicarles, son ustedes un ejemplo a seguir. Y todas las chicas nuevas que están viéndonos hoy en los diferentes book, ahorita en Contacto Aduanero, que sepan, pueden llegar a cosas increíbles. Un ejemplo de eso. De veras, cuánta admiración le tenemos de parte de todos los hombres. Muchas gracias por mostrarnos ese camino. Y de veras, felicidades. Y estamos pues, con el tema del día de hoy. ¿Cuál es el tema, doctor Asteni? Porque están aquí mis alumnos de actos de fiscalización y ya les dejé que me hagan un resumen, Eso es todo. Legal estancia contra caducidad fiscal. Adelante, Nadia. Así es, así es. Pues Gracias. hoy vamos a hablar, como digo yo, del pleito de los 146. Porque precisamente nos vamos a remitir a dos artículos de 146, pero de diferente ley, ¿ok? Nada más, por favor, si me indican si ya están viendo las diapositivas, la presentación. Sí, sí la estamos viendo, Sí, adelante. perfecto. Entonces, Super. vamos a iniciar con esto. Antes de esto, para los contadores que estén siguiendo por ahí, escuché que hay gente del área de fiscalización. Por favor, no se me vayan a ofender por lo siguiente que voy a decir, ¿ok? Yo siempre les digo a mis chicos en clase y obviamente a mis clientes cuando estamos tomando un curso, que nosotros los aduaneros, la gente que nos dedicamos en comercio exterior, y por aquí el Vista nos va a dar la razón, que los aduaneros tenemos tres enemigos públicos declarados: el contador, el ingeniero y el mercadólogo, ¿sí? Voy a empezar en la parte de abajo, ¿sí? El merca ya sabemos que con tal de vender el producto hasta se inventa Incoterms, ¿sí? O sea, con tal de hacer la venta, promete lugares de entrega inaccesibles, etcétera, etcétera, condiciones que no existen y obviamente hablamos de muchos pormenores, ¿no? También lo clásico, ofrece un envase que no es ya un envase, que es de por sí un producto y nos obliga a declarar dos fracciones arancelarias a nivel pedimento, ¿no? Entonces, por eso es el enemigo público número 3. La ventaja del merca es que lo metemos a un curso, le hablamos como él, o sea, perdón por los mercas presentes, si es que es el caso, ya saben, un poquito de papa en la boca, de, o sea, no, mira, déjame te explico, y entonces el merca no se entiende, ¿sí? Nosotros los aduaneros no somos así, pero bueno, le hablamos así al merca y el merca ya nos entiende y corrige la situación. Luego tenemos el ingeniero, que ya saben, el ingeniero hace mal el forecast de producción y por lo tanto se le agota ese inventario y es el que llega al escritorio, y digo, esto nos ha tocado a todos los que estuvimos en algún momento en las áreas de compra de, yo no sé cómo le vas a hacer, pero el lote de tal materia prima ya se está agotando, en 3 días para la línea de producción y necesito que lo traigas de inmediato. Y pues da la casualidad que eso está en China, todavía ni siquiera se ha empezado la corrida de producción, le debemos dinero al proveedor y obviamente no va a llegar en 3 días. Pero mismo tema, al ingeniero lo metemos a un curso, eso sí, nada de palabras, nada de diapositivas cargadas de frases, hay que hacerle diagramitas como ingeniero, tablitas, resúmenes, cuadros, de tal forma que lo entienda, ¿no?
Lo que vamos a trabajar el día de hoy es el pleito con el enemigo público número uno, el contador, ¿sí? Y es que desafortunadamente el contador trabaja con código y nosotros los aduaneros con ley aduanera. Y entonces la orientación que tenemos es un poquito diferente. Y yo trabajo muy bien, de hecho trabajo mucho con el licenciado Luis Santibáñez Castil de Acinte Alta Planeación. Él es la parte fiscal que atiende a nuestros clientes cuando se tienen ya situaciones muy particulares y trabajo muy bien con contadores, pero el tema es entender también la parte formativa. Y aquí en México es donde empezamos a tener el problema, ¿no? Los contadores, si acaso llevan una, dos clases de comercio exterior y vieron si acaso una hora de contribuciones al comercio exterior, se dan por bien servidos. Y a los que estamos en comercio internacional, negocios internacionales, carreras afines, si vimos una clase de impuestos en general, también nos damos por bien servidos. Entonces, obviamente hay un choque. Y esa es la problemática que tenemos con el enemigo público número uno. Y además, aquí sí no es tan fácil como el ingeniero ni como el mercadólogo, porque seamos sinceros, aduaneros y contadores tenemos el ego por las nubes. Y entonces sí que nos peleamos, o sea, entramos en esa disyuntiva y en ese conflicto, ¿sí? Entonces, esta situación está derivando, por eso les decía, en este pleito del 146, ¿sí? Prescripción o caducidad fiscal que está consignado en el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación contra legal estancia, que es un concepto consignado en el artículo 146 de la ley aduanera. ¿Por qué quise dar este tema, Jessica Jesús? Porque desafortunadamente ahorita la autoridad ya se dio cuenta que aquí está el talón de Aquiles de todo importador. Y por todo importador, yo sé que aquí hay gente también del área de escuelas, de universidades. Por todo importador me refiero incluso puede ser hasta las universidades. Actualmente están llegando con visitas domiciliarias con el tema de legal estancia. O sea, me llegan con el acta de la visita domiciliaria para comprobar legal estancia de la mercancía. ¿Por qué? Porque saben que el contador, por el 146 del Código Fiscal de la Federación, ya desapareció el expediente y no hay forma de demostrar la legal estancia de ese activo. Y ahorita vamos a hablar de esos activos o de esos inventarios. Y aquí es donde ya se están dando cuenta que hay un talón de Aquiles y ya tienen el caso muy armado. No sé si es el caso allá para los que estén en el norte de la República, pero sí ha sido el caso aquí en la región occidente, centro y sur. Ya peinaron todas las zonas industriales de Toluca, o sea, pero literal de peinar, de llegar así literal cual capo a peinar zonas industriales. Ya están y tenemos nociones también de toda la zona metropolitana de Ciudad de México, Ecatepec, Tlalnepantla, Naucalpan principalmente, obviamente Ciudad de México, y ya empezamos a escuchar de los primeros casos en Puebla y en Querétaro. Entonces, es muy importante crear conciencia sobre esta situación para tomar más que nada medidas preventivas. Yo no estoy en contra de la actividad fiscalizadora de la autoridad, pero yo creo que también hay que tener en cuenta la parte formativa hacia el contribuyente y hacia los importadores. Entonces, una cosa es que en realidad se incumpla la ley, pero que también ese incumplimiento de la ley está porque no hay claridad desde el punto de vista del contribuyente o de este importador. Y eso es precisamente de lo que quiero hablar con ustedes esta tarde. Tarde para los que están allá en el norte de la República, nochecita ya para los que estamos acá en esta zona del país, ¿ok? Si nos vamos al tema de prescripción fiscal, que esto está marcado en el 146 del código, recordemos que es la fecha en que caducan o prescriben las facultades de comprobación de la autoridad, pero es una facultad de comprobación en términos del debido pago de los tributos, ¿sí? Por lo tanto, estamos hablando del famoso crédito fiscal, es decir, importaste, pagaste contribuciones y aprovechamientos al comercio exterior, a partir de esa fecha de entrada de pedimento, contamos 5 años y es cuando entonces prescribe esa facultad en que la autoridad, a través de una visita domiciliaria, me puede exigir el debido pago de los impuestos. De no haber plazo interrumpido, porque aquí ya también nos metemos en temas legales, en el sentido de que si hubo una gestión de cobro o por parte del contribuyente se reconoció en algún momento la existencia de ese crédito fiscal, el plazo se interrumpe y entonces esa caducidad o esa prescripción fiscal se va a 10 años. ¿Ok? Entonces, ese es el punto aquí de la prescripción.
En comercio exterior, porque a nivel contable, esta prescripción fiscal es a partir de la declaración anual del ejercicio. Entonces, justo estamos ahorita en el mes de marzo y mes de abril, que obviamente son los meses en que se presenta la declaración anual del ejercicio. Personas morales tienen hasta el 31 de marzo de este mes para presentar su declaración anual y personas físicas tienen a partir del 30 de abril. Por lo tanto, el cómputo de prescripción fiscal en operaciones que no deriven de comercio exterior será a partir de 5 años posteriores a la presentación de esa declaración anual del ejercicio. Ese es el tema de prescripción fiscal. Es un tema que tiene que ver con la comprobación del debido pago de contribuciones y aprovechamientos en términos de lo que marca el Código Fiscal de la Federación. Legal estancia viene de ley aduanera, que recordemos que esta también es una ley fiscal. Yo he comentado por ahí en el canal Edri, que por aquí me sigue, no me dejará mentir, tenemos un masterclass que fue de los primeros que hicimos, el masterclass de estructura jurídica del comercio exterior, porque quien importa o exporta a veces desconoce el marco legal. Yo siempre he dicho, en este marco legal, la cabeza es obviamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al igual que los tratados internacionales suscritos por México. Tenemos una cabeza bicéfala en el sentido de que a nivel jurídico, por la existencia del 133 constitucional, Constitución y tratados están de la mano. Por debajo de esto, a nivel de comercio exterior, ustedes saben que tenemos la legislación a nivel federal y vamos a tener dos hombros. Yo siempre he dicho un hombro izquierdo, si lo quieren ver así, que sería el tema de la parte administrativa. Por lo tanto, ahí tenemos a la ley que lo regula, que es la Ley de Comercio Exterior, a cargo de la Secretaría de Economía. En materia fiscal, que es lo que nos compete en esta sesión, vamos a tener el hombro derecho o el brazo derecho y ahí vamos a tener a la cabeza a la ley aduanera. Pero la ley aduanera no va sola. La ley aduanera va de la mano con el Código Fiscal de la Federación por la aplicación del primero de la ley aduanera, que dice que cuando la ley aduanera no dispone de algo, suple el Código Fiscal, es decir, complementa la ley. Y luego tenemos como tal también a la LIGIE, a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. Y esas tres leyes van de la manita en la parte fiscal aduanera. Obviamente también si estamos hablando de importación, entrarían las demás leyes fiscales, la ley del IVA, la ley del IEPS, del ISAN y obviamente la ley del impuesto sobre la renta. Pero en fines prácticos son tres leyes que serían como las principales en este rubro aduanero. La legal estancia la vamos a encontrar en el artículo 146 de la ley aduanera. Y este es un concepto que nos dice lo siguiente: quien tiene en su mano, es decir, tenencia, transporte o maneje mercancía de procedencia extranjera en todo momento, esto es, en todo momento mientras lo tenga, mientras lo transporte o mientras lo esté manejando, tiene que demostrar legal estancia. Y este es el punto clave: aquí no hay prescripción. Aquí es mientras yo lo tengo, mientras yo lo transporte o mientras yo lo manejo, tengo que tener como tal la forma de demostrar esa legal estancia. El 146 de la ley aduanera nos da tres formas de demostrar esa legal estancia. Pedimento y sus anexos, es decir, ese expediente de comercio exterior, que sería el pedimento. Aquí estamos hablando de importación al hablar de legal estancia. Estamos hablando de ese pedimento de importación, estamos hablando de esa factura del proveedor y obviamente el COBE, que recordemos es cómo transformamos esa factura del extranjero en un CFDI para efectos fiscales en México a través de la BUSEM. Tendríamos que agregar también la lista de empaque, el packing list, el documento de transporte, certificado de origen, aun cuando no proceda la mercancía de un socio comercial, será necesario solicitar ese certificado de origen. Obviamente todos los certificados y papeles que comprueban las RANAs, ¿no? Las regulaciones y restricciones no arancelarias y necesarias para ese producto. Si es una mercancía suelta o a granel, un certificado de peso o volumen. Si es una mercancía que causa precios estimados, la garantía de depósito en cuenta aduanera de garantía. Esto de conformidad con lo que nos marca el 36A de la ley aduanera. O sea, yo tengo que armar mi expediente. Y ese expediente es lo que comprueba la legal estancia cuando yo importe esa mercancía.
Pero también puede darse el caso que yo compré esta mercancía en un remate fiscal, es decir, ya saben, hubo un embargo, esto ya se fue un embargo definitivo, entra el SAE, que pertenece obviamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y ponen ese bien a remate. Yo lo puedo adquirir en remate y ahí lo que tengo que tener para amparar la legal estancia es la nota de venta que expide la autoridad fiscal, en este caso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y puede darse también el caso de que yo compré una mercancía nacionalizada. ¿Qué quiere decir esto? Un proveedor nacional importó ese bien y después me lo revende. Puede ser venta de primera mano o puede ser venta de segunda mano. En ese caso, yo con la factura de compra de ese bien ampararía la legal estancia de esa mercancía. Entonces, esos son los dos conceptos que es necesario entender en esta sesión. No sé si hasta aquí hay alguna duda, si quieren por el chat alguna cosa que no esté quedando clara. Me gusta hacer las pausas respectivas para no dejarlo hasta el final. Ok, perfecto, Nadia, perdón. Como tú dices, ¿no? Sin lugar a dudas, esto siempre ha sido una confusión en las empresas, ¿no? Se vence, vamos con el... Y bueno, antes era muchísimo más grave, porque ¿qué era lo que pasaba? Con la póliza, sí, del activo fijo, se Así es, iba el pedimento, ¿no? Hoy por así hoy, es. bueno, por lo menos lo electrónico, ¿no? Pero no te me adelantes, decía, allá voy, allá voy. Ahorita voy a hablar de todas las malas prácticas. Sí, no. Aquí ok, por aquí nos pregunta Nancy Huerta, ¿qué es una mercancía nacionalizada? Nancy, una mercancía nacionalizada es cuando un proveedor o otro importador lo importa, ¿sí? O sea, otra persona que no eres tú la que lo estás adquiriendo, importó esa mercancía. Se dice que está nacionalizada en el momento en que se procesó un despacho aduanero de importación y se obtuvo el pedimento. Eso es a lo que se refiere una mercancía nacionalizada, Nancy. Entonces, pero sí, en efecto, Jessica, lo que estabas ahorita comentando es muy cierto. Digo, antes era todo papel, ¿sí? O sea, estamos hablando, y de hecho todavía sigue siendo, porque recordemos que la penúltima gran modificación de la ley aduanera, que fue en 2018, que entró en vigor en diciembre del 2018, es cuando se empieza a hablar del expediente digital. Pero ahorita todavía hay expedientes, por lo menos de 2016 a diciembre del 2018, que todavía están vigentes, todavía están en No, a esta ver, ¿y etapa qué de, pasa con activo fijo? así Que a lo es. mejor no es de hace 20 años o 30 Ah, años. claro, Entonces, claro. ¿qué Sí, dirías? sí. Pues empresas empiecen a buscarlos, ¿no? Porque cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Definitivamente esto ha sido un problema de hace Cañón. años y precisamente es cuando tú dices, ¿no? Hay que decirle al contador, yo amo a los contadores porque soy Sí. contadora, pero pero Ay, definitivamente, ¿no? Decirle ajá. a los contadores la importancia, ¿no? Que es en esta materia aduanera, que no se trata de, bueno, pues ya tiene más de 10 años que se tire el pedimento junto con la póliza, ¿no? Así es, Jessica. Ya, cállate, para allá Sí, sí, vas. sí, allá voy. No, y de hecho yo se los he dicho, porque también me han invitado aquí en el Colegio de Contadores Públicos, y sí se los he dicho, o sea, ustedes nacieron con la perforadora pegada a las manos, o sea, por favor, no, porque todavía en los expedientes en papel me mutilan el pedimento, o sea, ¿quién en su sano juicio mutilaría su acta de nacimiento, no? Entonces sí, en efecto traemos ahí unas prácticas un poquito complicadas. Por ahí me pregunta Mara García, si no se tienen todos los documentos, ¿no cumpliría con la comprobación? Ahorita voy a eso, Mara, no te preocupes. ¿En qué casos la carta aporte es Gracias, Mara. suficiente para comprobar la legal estancia? Eh, pues realmente la carta aporte como tal no nos va a servir para comprobar legal estancia, no es un documento que compruebe. Obviamente es un documento que le sirve al transportista durante una verificación en transporte, pero recordemos que el transportista debe viajar también con copia del pedimento y obviamente llevan el pedimento en versión pedimento transportista. Entonces, como tal, la carta de aporte no nos ampara una legal estancia. Pero ahorita vamos a hablar de todos estos puntos, ¿bien? Bueno, hablando de lo que son los conceptos, lo que sigue es platicar lo que ahorita bien decía Jessica, y sí, es el tema, ¿no? La práctica contable es la siguiente. Se integra el expediente, se presentan las declaraciones provisionales, la declaración anual del ejercicio y se resguarda por 5 años. 5 años y los contadores eso sí lo hacen, 5 años contados parejo a partir de la presentación de la declaración anual del ejercicio. Pero en efecto, como bien lo decías ahorita, Jessica, agarran esas pólizas con los comprobantes de las pólizas y destruyen expedientes.
Y dentro de esa destrucción de expedientes, en efecto, se pueden estar llevando el expediente de un activo fijo que obra en poder de la empresa. ¿Y Entonces, sabes esa práctica por qué se daba mucho? Porque el contador anexaba a la póliza, a la cuenta de gastos del agente aduanal, el pedimento, sí, se engrapaba por el pago. ¿Y adiós? A los sí, 5 años. sí, es correcto. Y aquí es donde entra el pleito, porque me ha tocado verlo en las empresas y lo más común es tu área de comercio exterior, hablemos de importación, exportación o como por ahí también hago mucho la observación con mis alumnos, ¿no? La gerencia de la cadena de suministro, dices, es que eso no puede ser. Pero bueno, esas áreas que no saben cómo nombrar a comercio exterior como tal en las empresas, todas esas áreas relacionadas no les dejan controlar los expedientes. O sea, contabilidad exige forzosamente que los expedientes estén en el área contable. Y en efecto, cuando hablábamos de los expedientes en papel, nos metemos en problemas bastante serios. Y ahorita que vamos a hablar de cuál es la mecánica de la autoridad y dónde está el problema y por qué ella se dio cuenta que ahí está el talón de Aquiles, pues nos va a quedar muy claro cuál es la forma de prevenir todo este tipo de incidentes. Pero en efecto, esta es la praxis, ¿no? O sea, ya pasaron los 5 años, destruye, destruye. ¿Por qué? Porque ya venció la caducidad fiscal. Entonces, literalmente es así como que, uff, que se vayan los pecados capitales, ¿no? El problema es que en ese pecado capital se están llevando la posibilidad de demostrar la legal estancia. Entonces, por ahí va el tema. Y este es el problema aduanero que tenemos. En el transcurso de una visita domiciliaria, en su caso una revisión de gabinete o una revisión electrónica, el acta con el que se están expidiendo ya este tipo de facultades de comprobación de la autoridad ya lleva como tal incorporado el tema de legal estancia, porque ya se dieron cuenta de esto de la destrucción de expedientes. Y obviamente voy a tener dos repercusiones en este sentido. El activo fijo y los inventarios. Ya hace un momento comentaba que creo que por aquí hay gente del área de universidades. A veces las escuelas dicen, ah, bueno, eso no me atañe a mí. Pero es que da la casualidad que muchas universidades, muchas escuelas son importadores. Importan equipos para sus áreas de laboratorio. Por ejemplo, el TEC de Monterrey importa muchísimo para los laboratorios y equipos de cómputo muy sofisticados y maquinaria. Entonces, a cada rato, cuando teníamos la posibilidad de estar en aulas, ¿no? Estaba yo dando mi clase a veces en las tardes y las aulas que están muy cercanas a las áreas de ingeniería de repente estallaban, ¿no? Las primeras veces nos asustábamos, ya después sabíamos que los ingenieros en mecatrónica estaban estallando un motor, ¿no? Entonces, ay, fueron los mecatrónicos, no pasa nada, no es necesario el pecho tierra, ¿no? Pero eso es parte, o sea, también las universidades, centros de investigación, en su momento pueden importar. Son asociaciones sin fines de lucro, lo entiendo perfectamente, pero al final es legal estancia. Aquí no se distingue si hay un tema mercantil o hay un tema de sin fines de lucro. Aquí es tienes que demostrar legal estancia. Entonces, cuando hablo de activo fijo, si hay por aquí gente de universidades, no se me vaya con la finta de que no hay nada que preocuparnos. Hay bastante que preocuparnos y las universidades más que otras, porque si yo les dijera lo que pasa al interior de las universidades con esos expedientes, se van de espalda. Entonces, ese es el punto clave aquí y el problema aduanero que vamos a tener. ¿Qué pasa con los inventarios? En realidad es un escenario poco probable. Y es raro que la cuestión llegue allá. De hecho, llegan directo a activo fijo y por ahí cierra la situación y se pone grave. Pero puede ser el caso de que se tenga mercancía obsoleta en los almacenes. Es muy común en las empresas que empiezan a dejar que se vuelva obsoleto el inventario, que se vuelva a dejar obsoleto el inventario, que se vuelva a quedar obsoleto. Y ese expediente que demostraba la legal estancia de ese inventario, en efecto, como bien lo decías, Jessica, sacaron esa póliza, destruyeron la póliza con todos los comprobantes y allá fue a dar el pedimento, ¿no? Y si era de estos pedimentos que están, como les decía, del 2016 a 2018, que todavía tienen que ser en físico, ya no tengo cómo comprobar legal estancia. La autoridad va a suponer que esta mercancía obviamente es de procedencia extranjera junto con cualquier otra mercancía similar a esta mercancía obsoleta. Y por lo tanto, aquí nos metemos ya directamente en un delito aduanero de conformidad con el artículo 176, fracción décima de la ley aduanera, que nos dice, comete las infracciones relacionadas con la importación o exportación quien introduzca al país o extraiga de él mercancías en cualquiera de los siguientes casos. Y la fracción décima, cuando no se acredite con la documentación aduanal correspondiente la legal estancia o tenencia de las mercancías. Ya estoy en problemas.
¿sí? Ahí yo ya no puedo demostrar por ese inventario obsoleto qué fue lo que pasó. Y por lo tanto se van a ir por el tema de me debes impuestos, me debes actualizaciones, me debes recargos y además me debes multa por cada concepto de cada impuesto omitido, lo cual obviamente pues se va a un nivel bastante elevado. Aquí, y obviamente yo lo he discutido con muchos clientes, ¿no? De pronto nos encontramos que las empresas son museos, ¿no? De verdad, o sea, tanto por activo fijo como por inventarios, tenemos inventario obsoleto y tenemos maquinaria obsoleta. Y mi pregunta cuando llegan estos casos con las empresas es, ¿y por qué lo tienes aquí? Ay, es que se me hizo gacho tirar a la basura ese inventario. Es que, mira, te voy a contar, cuando empezamos con la empresa, esos fueron los primeros productos que comercializamos. Por eso dejé ese lote aquí. Y dices, no, por favor, pero si esto no es un museo, en dado caso, te lo hubieras llevado a tu casa, ¿no? A la bodega, al cuarto de los triques, de los trastes en tu casa, ni quien se meta, pero en tu empresa no, por favor. ¿Ok? Entonces, aquí es donde tenemos este tema con los inventarios. Luego tenemos el caso que este es el talón de Aquiles y este es en donde ya la autoridad se dio cuenta. ¿Qué es lo que está haciendo actualmente la autoridad? La autoridad, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT está firmando convenios de cooperación con las Secretarías de Finanzas de los estados y adiestró a las Secretarías de Finanzas de los distintos estados para este caso en particular, ¿sí? Llegan con una visita domiciliaria en materia de comercio exterior. Obviamente llegan al domicilio, solicitan entrada. Muchas empresas, y aquí volvemos al tema complicado, muchos empresarios ven llegar al SAT y que pase. Casi casi le ponen la alfombra roja como si fuera los Óscares, ¿no? Pásale, por favor. Cuando la autoridad en realidad está obligada a dejar citatorio. Entonces yo siempre le digo al cliente, no lo dejes entrar, no es que te vayas a negar, es que para eso tienes un vigilante. Dile que no está el representante legal en este momento, que no se le puede atender a la diligencia, que deje citatorio. Ese citatorio es súper importante porque nos regala 24 horas y esas 24 horas son fundamentales para esto. Cuando llega la autoridad y ya empieza el procedimiento, la visita domiciliaria, ellos levantan el acta de inicio del procedimiento, en este caso el acta de visita domiciliaria. En esa acta solicitan realizar un recorrido por la planta y como ya están bien adiestrados, lo que van a recorrer es maquinaria, o sea, se van al recorrido por la planta y van a ir a verificar la maquinaria. Y como tal van a buscar maquinaria de procedencia extranjera y sacan foto y toman número de caso. Acto seguido, regresan al escritorio, a la sala de juntas que se les haya asignado y solicitan a la persona que está atendiendo la diligencia que muestre el expediente del activo, ¿sí? Ahí es cuando, como bien lo decías, Jessica, y como decimos acá en Toluca, ¿no? Ahí es cuando la puerca torció el rabo, ¿sí? Así decimos acá en mi tierra. ¿Por qué? Porque no hay expediente, ¿sí? Y en ese momento que no hay expediente, es como decirle a la autoridad que no tenemos contabilidad que registre a ese activo. Acto seguido, la autoridad dice, hasta aquí llegó mi diligencia. Acta de inicio se convierte en acta final de visita domiciliaria y da inicio el PAMA, el procedimiento administrativo en materia aduanera. Que aquí en comercio exterior, cuando hablamos de PAMA, hablamos del coco, ¿sí? O sea, es el boogeyman. Es lo peor que nos puede pasar porque en realidad, pues, da lugar al embargo precautorio. Y obviamente es el peor escenario en el que nos podemos encontrar. Una vez que se inicia el PAMA, este contribuyente, esta persona que ha sido revisada y que se ha detectado activo fijo que no cumple con legal estancia, el activo queda sí en posesión de este particular, de este contribuyente, pero se tienen solamente 10 días para demostrar la legal estancia de esa maquinaria. Y entonces, como bien lo decías, Jessica, hace un momento, aquí es donde empiezan los problemas y aquí es donde la labor de uno como consultor se convierte en la pesadilla, ¿sí? Porque además tienes al cliente histérico que no entiende qué está pasando y además deja pasar el tiempo. O sea, le levantan el PAMA, le levantan esta acta final y te llama, pero te llama 3, 4 días después. Es que no entiendo qué pasó, pero dicen que está embargado mi activo, pero yo no entiendo por qué si tengo la factura, ¿no? Y empieza el toma y daca de a ver qué tienes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las incidencias más comunes con las que nos encontramos? Y que, como bien dices, Jessica, es la mala praxis, ¿no?
Punto muy importante, puede que exista el expediente, es decir, puede que exista el pedimento y sus anexos y que esté completo, pero para que lo valide la autoridad, recordemos que en el caso de activo fijo, esto es maquinaria, moldes, herramientales, son mercancías que para efectos de ley aduanera se supone que es necesario manifestar los datos de identificación individual de las mercaderías. Un celular es una mercancía susceptible de identificarse individualmente. Tengo una marca, ¿sí? Un Motorola. Tengo un modelo, puede ser un año o puede ser un número de modelo. Y además tengo un número de serie. Esos son datos de identificación individual. Lo más común es que en su momento el número de serie se declaró en factura, pero no se declaró en pedimento. Y recordemos que a nivel pedimento, en la parte de partida, donde viene la fracción arancelaria, viene un renglón en donde se tienen que manifestar estos datos. Entonces, ahí la autoridad me dice, no, yo no te puedo valer ese pedimento porque yo no sé si realmente ese pedimento ampara ese número de serie. Entonces, como tal, puedo tener el expediente, pero me faltan datos de identificación individual, principalmente el número de serie. La otra situación, y era con lo que comentaba hace un momento, el expediente es inexistente. Llegó la prescripción fiscal, momento de destruir papeles. Es más, obviamente muchas veces estos expedientes ni siquiera están en la planta del contribuyente, sino que ya contrataron a estas bodegas que controlan expedientes y le dan la orden, y ahí es donde sí me ha tocado que casi me dan ganas de aventarme del 17º piso, porque no solo le dan la orden a la bodega de destruir el papel, sino que también le dicen, y también los archivos digitalizados, ¿no? Entonces dices, no, por favor, por lo menos si lo tuvieras digitalizado podríamos hacer algo, ¿no? Pero se van por el tema de que ya la autoridad no puede revisar. No podrá revisar prescripción, pero sí que puede revisar legal estancia. El otro tema es todavía más complejo. Me ha tocado muchas empresas que se fusionan. La empresa A se fusiona con la empresa B y conforman una empresa más grande. Y en la fusión, obviamente se comparten los activos, pero desaparecen los expedientes. O sea, como tal, no hubo ese due diligence, esa diligencia para, y hace ratito que hablaban aquí del compliance, no hubo esa certeza de asegurarse de cómo estábamos recibiendo ese activo. Entonces, en fusión de sociedades, en compra de sociedades, como tal, no hay documentación que ampare el activo. O sea, se hizo a nivel de actas, obviamente actas de asamblea a nivel corporativo, pero no hubo el respaldo aduanero. Entonces, aquí pues sí tenemos un problema bastante interesante porque como tal no hay expediente con la cual comprobar la legal estancia. En el caso de la compra, como comentábamos hace un momento, de mercancía que ya fue nacionalizada, otra persona la importó y posteriormente nos vendió ese activo. Mismo tema, se vende con una factura de un proveedor nacional, pero no trae los datos de identificación del activo. O sea, como tal, no hay un número de serie, no hay un modelo, no hay una marca y también se incumple lo dispuesto en Código Fiscal en el 29A del Código Fiscal de la Federación. Cuando se trata de que la empresa A lo importa y tal cual lo importa se lo vende a la empresa B, estamos en este tema de las ventas de primera mano. Y en una venta de primera mano, al emitir esa factura, ahora este CFDI, estoy obligado cuando la mercancía es de importación a colocar el número de pedimento y la fecha de entrada de pedimento. Y es el número de pedimento completo, los 15 dígitos, y la fecha de entrada que viene en pedimento. Muchas veces los proveedores no lo colocan y el que adquiere ni siquiera indagó si la mercancía era de importación o no era de importación. Y me ha tocado, y estos son casos que me ha tocado ver, en donde no solamente no pusieron los datos de identificación individual del activo, sino que muchas veces son proveedores que importan todo en partes o importan máquinas, como le llamamos aquí ya destartaladas, que no funcionan. Aquí las reparan y después las comercializan, pero se dan el lujo de inventarse números de serie, números de modelo y marcas. Entonces, me ha tocado y me tocó un caso en particular en donde venía un número de serie y una marca. Hablamos con el proveedor que había vendido esto en territorio nacional. No, pues es que yo no tengo nada que avale ese número de serie, pero tendrían que verlo con el proveedor en el extranjero. Hablamos al proveedor en el extranjero, le damos la marca, le damos el número de serie y el proveedor nos dice, no, ¿saben qué? Yo jamás fabriqué esa máquina, ni siquiera existe en mi registro.
Entonces, tenemos una serie de praxis aquí en materia de cuidado del activo fijo que de verdad es para darse de topes. No hay nada que respalde al activo y por lo tanto nos metemos en problemas pues de índole de legal estancia bastante frecuentes. Eh, ¿Qué busca la autoridad? Y aquí es por lo que les decía, yo no estoy en contra de que la autoridad realice sus facultades de comprobación, pero ya se dio cuenta que aquí está la mina de oro. ¿Y por qué está aquí la mina de oro? Porque ellos ya saben que se van a ir por PAMA y que el resultado va a ser un acuerdo conclusivo en el cual, digamos que de 15 activos que se revisaron, 5 no pudieron demostrar legal estancia y esos 5 dieron lugar a PAMA. Entonces, ¿qué hace la autoridad? Ay, mira, no te preocupes. En lugar de levantar un crédito fiscal, te invito a que regularices la legal estancia de esa mercancía. Es decir, que tramites con un agente aduanal un pedimento A3. ¿Sí? En ese momento, la autoridad me determina el valor de la máquina. Ni siquiera es el valor que yo tengo como valor contable, ese valor histórico con una depreciación de esa máquina, sino que es el valor que la autoridad considera que es el valor de mercado de la máquina en ese momento. Y por lo tanto tendría que ir, sí, con una agencia aduanal para que se expida ese pedimento, se coloque bien los datos de identificación individual de esa máquina y demás, pero en realidad lo que la autoridad me está pidiendo es que importe 2 veces lo que en su momento ya fue importado. Así de simple. ¿Ok? Entonces, esa es la problemática que estamos teniendo aquí en materia de legal estancia. Por lo tanto, bueno, antes de meterme a las best practices, porque antes de recomendar los puntos clave, hasta aquí nuevamente vuelvo a hacer pregunta. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud, algo que no esté quedando claro? Ok, por aquí ya hay dudas. Si la máquina no tiene número de serie y marca, la autoridad así puede levantar el PAMA. No, no habiendo datos de identificación individual físicos en la máquina, Miriam, no tendría por qué levantar el PAMA. Bastaría con que la descripción de la máquina en pedimento y en factura empataran y hubiera algo que relacionara estos documentos con la máquina física. Entonces, y qué bueno que haces esta pregunta, porque me acaba de pasar con un cliente hace poco que me decía, oye, es que esta máquina no tiene número de serie ni plaquita, ¿le puedo poner una? Y yo, no. O sea, no pongamos lo que no existe en donde no existe. Sí, tengamos cuidado con eso. Fíjate que, Vista Miguel. Sí, perdón. maestra Nadia, fíjate Sí. que esa también es una muy mala práctica, ¿no? Dicen, ay, como no venía de origen la placa, yo voy a inventar una placa. Y algunos compañeros que yo conozco que hacen auditorías, son asesores, asesoran hacia las empresas. Yo considero que no es correcto eso, ¿no? ¿O No, tú cómo ves, maestra? no, para nada. O sea, te digo, tanto poner unas placas porque lo quiero vender ese equipo y no lleva una placa con número de serie, obviamente no es lo correcto, como quitarlas tampoco es lo correcto, porque también nos pasa mucho que, y aquí nos vamos con el enemigo público número 2, resulta que la máquina, el número de placa o donde viene la serie, etcétera, de esa máquina, muchos operadores, o sea, ya como tal, la persona que está operando la máquina, la bota. Y cuando vemos con ellos, oye, pero ¿por qué quitaste la placa? Es que me estorbaba. Entonces he tenido que tener cuidado esto con los clientes y actualmente mis clientes le están colocando, o sea, se ponen a hacer unas rejillas especiales para encapsular esta placa y que no la bote el operador, porque ha pasado en muchas empresas. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con esto. Aquí tengo la pregunta del Vista Miguel. Mercancía importada por mensajería sin marca, sin modelo, sin número de serie. Mismo tema, este Vista. Obviamente, si la mercancía sí tiene esos datos, habría que declararlo en el caso de paquetería, cuando obviamente estamos pidiendo el pedimento a uno. Si, porque recordemos, la paquetería puede fungir exclusivamente como transportista. Si estamos sacando un pedimento global, pues ahí, como es un pedimento global, no se tendría que declarar. Y para que sea un pedimento global tendría que ser menor a los $1,000, tomando en cuenta tanto el valor de esa mercancía como el valor del envío. Entonces, ahí recordemos que pues no hay que demostrar nada, pero la mercancía es solo para uso personal. No podríamos revenderla jamás, a menos que hiciéramos un pedimento a 3 para regularizar la estancia y entonces sí ya con todo gusto la vendemos y nos damos el lujo de expedir el CFDI. No sé si esa es la duda que tenía este Vista o sí. Ok, perfecto.
Por aquí me preguntan, una vez levantado el PAMA, ¿cómo me defiendo ante el PAMA en caso de no haber acreditado la legal estancia? Perdón, no sé, no aparece el nombre, entonces, bueno, lo respondo sin nombre. ¿Qué puede pasar después del PAMA? Uno, tengo 10 días para comprobar legal estancia. Si por ahí, por azares del destino y por la divina providencia, encontraron un documento en donde viniera el número de pedimento, ya le hicieron. Porque con ese número de pedimento ustedes se lo pueden proporcionar a su agente aduanal, aunque no sea el agente aduanal con el que se importó esa máquina, y el agente aduanal puede hacer una solicitud ante el SAT para obtener los datos de ese pedimento. Probablemente el SAT ya destruyó también el pedimento porque ellos resguardan los pedimentos por 5 años, pero sí que queda la información en la base de datos. Entonces, como esta es información pública, el SAT expide un escrito en donde viene toda la información de los campos del pedimento. Entonces, si tuviéramos esa información de un número de pedimento que por ahí salió en algún papel, con eso solicitándoselo a la agente banal y solicitándolo al SAT, podríamos comprobar legal estancia. Caso contrario, vuelvo a lo mismo. La autoridad, antes de concluir el PAMA, me va a invitar a regularizar el activo, es decir, a irme por un pedimento a 3. Si no opto por este mecanismo de corrección, me puedo ir a juicio. Porque a lo mejor sí la autoridad también está mal. Y digo, como son las secretarías de finanza de gobierno de los estados, o sea, no es como tal un especialista en comercio exterior, digamos, de la GASE, de la DASE, que obviamente es gente del ramo y que conoce de lo que se trata, sino que no sé cómo les esté yendo en otros estados, pero aquí en el Estado de México, la Secretaría de Finanzas es hipercuadrada y son hipernecios e hipertercos, ¿no? Y realmente desconocen. Entonces, muchas veces nos han querido invalidar facturas de proveedores que no importaron de primera mano, es decir, el proveedor A se lo vendió al proveedor B y el proveedor B es quien se lo vendió al proveedor C. Por supuesto que esa factura no trae número de pedimento ni fecha de entrada y puede traer los datos de identificación individual del equipo, pero no la acepta la autoridad y me dice, es que no, es que aquí falta el número de pedimento, es que no falta un número de pedimento, haz compulsa a terceros, compadre, o sea, también haz tu trabajo. Pero en estos casos, cuando yo sé que estoy así, me puedo ir a la defensa legal. Obviamente tengo que agotar los 3 procesos. Lo primero que tendría que hacer es, obviamente ya a través del abogado, y por favor que sí sea un abogado que conozca del tema de derecho aduanero, porque muchas veces se meten con el laborista, con el mercantil, con el civil, con el penal, pero pues nada que ver. Entonces sí tiene que ser alguien que conozca de derecho fiscal y aduanero, que sea especialista en ese ramo. Y hay pocos a nivel nacional, pero que son muy buenos. Entonces, primero lo que se tendría que hacer es presentar el recurso de revocación, que en realidad es para ganar tiempo. Nadie gana por recurso de revocación, nada más es porque obviamente el recurso de revocación es, le digo a la misma autoridad que me está realizando el procedimiento que está incorrecta. Pues la autoridad me va a decir, pero por supuesto que no, ¿quién te has creído? ¿Sí? Pero nos sirve para ganar tiempo. Entonces esa es la estrategia, o sea, al abogado eso le sirve para ganar tiempo mientras elabora y obviamente busca métodos de prueba para elaborar el siguiente instrumento, que sería el juicio de nulidad. El juicio de nulidad implica que a partir de que yo meto el juicio, tengo que garantizar el crédito fiscal. O sea, aquí quiere decir que el PAMA ya cerró, no acepté esa corrección que me pedía la autoridad, el PAMA cierra, la autoridad determina un crédito fiscal, me voy por recurso de revocación y en ese momento empiezo a ver cómo voy a garantizar el crédito fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo poner el dinero en una cuenta para que la autoridad sepa que ahí está esa garantía del crédito fiscal. Puedo solicitar una fianza a favor de la Tesorería de la Federación para garantizar ese crédito fiscal. Puedo poner un activo, como puede ser un terreno, un auto, si es que con eso se cubre el importe, para garantizar ese crédito fiscal. Entonces, por lo pronto, al momento de iniciar el juicio, tengo que garantizar el crédito fiscal y tiene que correr el plazo del juicio. Al ser juicio de nulidad, más o menos estamos hablando de unos 18 meses en lo que se llega a resolver. Si resultara negativo a favor del contribuyente, la siguiente instancia sería el juicio de amparo, pero ahí ya nos estamos yendo a la última instancia. Y obviamente ahí hablamos de que estamos peleando ya un tema de violación a un derecho constitucional. Entonces sí tiene que ser, por eso les decía, un muy buen abogado en derecho fiscal y en derecho aduanero, porque tiene que saber también de juicio de amparo y de estos mecanismos de defensa. Entonces no cualquiera, ¿ok? Sandra, ¿el comprobar la legal estancia no tiene caducidad? No, Sandra, jamás caduca.
¿Cuándo va a caducar? Cuando ya no posees, ya no manejas y ya no tienes esa mercancía en tus manos. Por eso les decía, si hay un activo fijo obsoleto en la empresa, sáquenlo de ahí. Si no la saco porque el dueño le tiene cariño, pues que se la lleve al jardín de su casa. Oigan, en serio que ahí monte el museo. Sí, esto no es un museo, no es un mausoleo de máquinas obsoletas, ni un mausoleo de activo de inventarios que ya no se está utilizando. Entonces, muy importante esa parte, Sandra, jamás caduca. Y eso sí hay que entenderlo. Prescripción y caducidad fiscal tiene que ver con la comprobación de impuestos, pero aquí estamos hablando de temas legales aduaneros. Yo tengo que demostrar que el producto cruzó por una aduana y que en efecto se llevó a cabo el procedimiento debido para su nacionalización, para que realmente tenga un acta de nacimiento como mexicano, ¿ok? Pablo, en caso de que se haga el pedimento A3 y hoy en día la maquinaria ya no se siga fabricando, el agente aduanal se basará en alguna otra que se asimile. Como tal, Pablo, me imagino que la pregunta es en el sentido de la fracción arancelaria. Obviamente sí, para la clasificación se tendría que hacer con base a la regla cuarta de las generales, que sería por similitud, porque puede ser en efecto que al momento de tratar de modular el pedimento, pues no tengo ya una fracción arancelaria válida. Entonces sí, en efecto, ahí nos podríamos ir a la regla cuarta de productos que se asemejan a esa máquina o que cumplen con la misma función. Realmente esa sería la respuesta, ¿ok? Oye, Nidia, maestra, sí, perdón. perdón. Estoy viendo tu lámina, me llama mucho la atención esto de importar dos veces lo importado. También me llama mucho atención lo que las reglas también te han mencionado acerca de recuperar los pedimentos por medio de la ventanilla única. Cuestión que no se ha dado, parece una falacia, parece una fantasía y que todo el mundo quisiera recuperar sus pedimentos. Yo tengo gente que asesoro que dice, oye, perdí el pedimento. Y lo que tú me estás diciendo, y yo le voy a decir, pues tendrás que importar otra vez, papá, o vas a tener que regularizar, o sea, porque no se puede. O es Y claro, simplemente, no. me ha tocado que vas por los 4 meses para decirte que no lo encontraron. Híjole, o Claro, sea, claro. no sé, ¿qué nos puedes comentar de eso, maestra? Lo comentaba hace un ratito, Jesús. Si tenemos el número del pedimento, o sea, obviamente no teniendo un número de pedimento, pues es un RIP, ¿no? Que en paz descanses porque no hay nada que hacer. Pero si llegáramos a tener algún documento con el número completo del pedimento, ahí sí, solo que no es ante BUSEM. Como tal, hay que meter escrito ante el SAT para solicitar la información del pedimento y ellos la sacan directamente de la base de datos, no nos dan la representación impresa del pedimento. Nos dan más que nada como la glosa del SAT, la que hacemos, el listado de operaciones de comercio exterior, nos dan todos los campos del pedimento. Entonces, ese ya es un oficio emitido por la propia autoridad y con eso a la Secretaría de Finanzas que esté llevando el procedimiento le puedo decir, aquí está el pedimento y mira, aquí en este campo aparece el número de serie, la marca y el modelo del activo, ¿no? Y con eso ya la libré. Pero eso habiendo un pedimento, Jesús. No habiendo número de pedimento, efectivamente, como lo dices tú, o sea, no hay nada que hacer. Y en efecto, esta situación que están haciendo, y por eso decía, lo hacen a propósito. Al final su tirada es evitarse el juicio. Y ya saben que el contribuyente, con tal de no meterse en juicios, en pago de honorarios de un abogado y todo, aún teniendo la razón el contribuyente va a optar por regularizar la máquina, ¿no? Y poderla volver a utilizar y poder seguir con su vida normalita. Pero ahí es un abuso, porque ahí lo que me están pidiendo es volver a nacionalizar lo que ya estaba nacionalizado. Por eso digo, esto de proceder a la regularización de esa maquinaria o de ese equipo es importar dos veces lo ya importado. Es un abuso de la autoridad, pero es un abuso que se deriva de una mala práctica de control administrativo en las empresas.